Señor es mi ayudador, no temeré. En su misericordia nos ayudó. ¿Sabés qué es la misericordia? La misericordia es tener compasión por el que sufre. Es un amor que nos impulsa a ayudar al que lo necesita sin importarnos quién es o cómo es. La palabra de Dios en San Lucas 10 nos relata una parábola que el Señor Jesús le contó a un hombre. Este se había acercado al Señor con una pregunta. Quería saber qué debía hacer para tener vida eterna. El Señor entonces le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado, es decir, que siguió de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. También continuó su camino. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. En este pasaje podemos ver que tanto el sacerdote como el levita no tuvieron misericordia de este pobre hombre. En cambio, el samaritano fue movido a misericordia. Vemos que vendó sus heridas, las suavizó, luego lo llevó a un mesón, que era un lugar donde descansaban los viajeros, y allí cuidó de él. Y luego vemos que pagó un precio para que aún el huésped de aquel mesón continuara la obra. Vemos aquí que hizo una obra completa en favor de este pobre hombre herido. El Señor Jesús obró de esta misma manera con nosotros. Nos vio como aquel hombre en una gran necesidad espiritual. Nos vio alejados de Dios por el pecado y perdidos. La Biblia nos dice en Efesios 2, 4 y 5: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Así es, para Dios estamos muertos por causa del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, obró un plan perfecto. Permitió que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo y muriera en la cruz por nuestros pecados. Así, el Señor pagó un alto precio por salvarnos. En Tito 3, 5 leemos: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Ninguna obra nuestra podrá permitirnos entrar a los cielos. Jesucristo hizo la obra completa y perfecta para darnos la salvación. Lo único que debemos hacer es aceptarla, diciendo: Señor, limpia mi corazón de mis pecados. Quiero ser una hija de Dios. Gracias por tu gran misericordia. alabemos la misericordia de Dios, porque nos ayudó, nos salvó y nos desea llevar un día con Él. Y seamos misericordiosos con aquellos que sufren, sin importar quiénes son o cómo son. Dios se compadeció de nosotros, a pesar de lo que éramos, Él santo y nosotros pecadores.
no rechaces la misericordia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito